Gloria a Dios. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. Así como estamos, vamos a tomar nuestra silla. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Le doy la oportunidad porque hoy tengo en primera fila a mis papás. Los amo. Tenemos en la pantalla, se están preparando unas imágenes. Dice la palabra del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y no podemos negar que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de gran oscuridad, de un relativismo moral, de una decadencia cultural, de una apatía espiritual, la oscuridad del pecado, la oscuridad de la maldad, de la incredulidad. Estamos viviendo tiempos muy oscuros. Lo que acaban de ver es la inauguración, la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, efectuado hace unos pocos días. Palabras de Jesús dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y nosotros como iglesia hemos entendido acerca de esto. Ya no nos alarman las noticias, ya no nos alarman las imágenes. Decimos: esto es lo que la Biblia dice, la multiplicación de la maldad. Mientras que otros se levantan defendiendo, diciendo: esto es arte, es cultura, es historia. Hay un mensaje directo. La historia de la Revolución Francesa y cómo termina María Antonieta decapitada, con la revolución actual. Las imágenes de pedofilia, lesbianismo, de homosexualidad, es la revolución actual contra el cristianismo, en la cual la misma iglesia ha tomado dos opciones. Una, callar y amoldarse a este siglo, pero hay otra que se mantiene de pie. Entonces, lo importante no es ver la decadencia de esta humanidad, sino lo que hoy nos ocupa es la postura de la iglesia.
y no hay nada que pueda ofrecerte si nada merezco, ya no sirve más. La iglesia verdadera se une a adorar. En el cielo y en la tierra se debe escuchar. La iglesia verdadera se une a adorar. En el cielo y en la tierra se debe escuchar. Lo que se dice que la tierra también se aprieta en el cielo. Si los hombres juntos están, ahí estarás, no porque estar en autoridades que se exaltan ante su nombre, Jesucristo. Tú vivo estás, lo que se dice que la tierra también se aprueba en el cielo. Si los hombres juntos están, ahí estarás, no porque están en autoridades que se exaltan ante su nombre, Jesucristo. No recorras, tú vivo estás,
Vamos a ponernos sobre nuestros pies y abrir la palabra del Señor en el capítulo 16. Vamos a leer juntos el versículo 18 y 19. Amén. Y dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra se hará atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. Padre, en este tiempo te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta tu casa. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel. En este tiempo te pedimos, Espíritu Santo, que vengas. Ven, Espíritu de Dios. Sopla de los cuatro vientos y llena esta tu casa. Llena esta iglesia, Señor. Llénanos, ministranos. Hemos venido a escucharte. Hemos venido, Señor, a buscarte. Hemos venido, Señor, a tener un encuentro contigo. Y en esta tarde recibe tú toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú y solamente tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros... Dice la palabra del Señor, que en tiempos difíciles se encontraría la iglesia de los últimos días. Y solamente quiero recalcar, ¿verdad?, que nosotros no tenemos ninguna lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, ¿verdad?, contra seres espirituales. Amén. Dice los dispensacionalistas dicen que ven una aplicación profética en las cartas de las 7 iglesias escritas en Apocalipsis y sugieren que solo bosquejan 7 estadios de la historia de la iglesia y que culminan con las 2 etapas finales, vistas representadas en la iglesia de la Filadelfia y en la Odisea. Estas son las 2 iglesias, ¿verdad?, que dicen que representan a la iglesia de los últimos días. Es la iglesia en la cual somos usted y soy yo. Cuando hablamos de iglesia, a veces nos referimos o pensamos en nuestra mente se viene, no, pues la iglesia, el remanente, la iglesia, y nosotros decimos, somos la iglesia del Calvario. ¿Amén? Sin embargo, el día de hoy, no quiero que tengamos esto en mente, sino que hoy tomemos esta palabra muy personal. Que no pensemos en la congregación, no es verdad, en aquella iglesia, sino que hoy la palabra hable personalmente a nuestro corazón. Amén. Entonces, es esta la iglesia que representa el estado espiritual de la iglesia en general. La iglesia Laodicea, la que la Biblia describe como la iglesia tibia y la iglesia sumergida en sí misma. Esta es la iglesia que representa a la última iglesia en los últimos tiempos. Sin embargo, esta no es la verdadera iglesia. Este no fue el diseño pensado por nuestro Señor Jesucristo. La primera vez que se menciona la palabra iglesia en la Biblia es justo
por las palabras de Jesús en el capítulo 16 de Mateo. Y es una conversación que Jesús tiene con Pedro. Y le dice, y yo te digo, le está diciendo a Pedro, que tú eres Pedro. El original griego dice Petros. Y dice, y sobre esta roca, el original griego dice Petra, y se está refiriendo a él mismo, edificaré mi iglesia. Aquí, Pedro fue el primero que recibe la revelación del cielo. A él se le revela el proyecto más hermoso después de la cruz, que es la iglesia. Pedro es el primero que dice, que recibe estas palabras. Sobre esta roca, le está diciendo Jesús, edificaré mi iglesia. Y Pedro solamente era una roca que iba a ser parte de esta construcción, de esta edificación. Así es como la iglesia fue planeada, fue diseñada. Y dice Jesús que Él es el constructor de su iglesia. Y que la iglesia estaría edificada sobre la persona de Jesucristo. Es decir, que Jesús debe de ser tu simiente, mi cimiento. Él es el que debe de estar nosotros edificados sobre Él. Dice la palabra del Señor que Él es el pan de vida, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es Él mismo, Él es la gloria, la majestad del Padre. Él es la palabra viva. Y sobre Él se edificaría la iglesia, su vida y mi vida. ¿Sobre quién o sobre qué están nuestros cimientos hoy? ¿Sobre qué están nuestros cimientos? La primera pregunta, ¿qué es en lo que yo confío? ¿Sobre qué estoy parado? Porque el diseño para nosotros fue depender de nuestra vid, que es Jesucristo. Él dijo, yo soy la vid. Es depender de Él, de nuestro proveedor, de nuestro redentor, de nuestro salvador. Los cimientos de nuestra vida deben de estar colocados sobre la roca que es Jesucristo. Esta es la verdadera iglesia, la que fue pensada y planificada por el Creador, Jesucristo. Entonces, la iglesia Laodicea no es el diseño original, no es la verdadera iglesia. Y para hoy tener un poco, vamos a ver los contrastes entre la iglesia de Laodicea contra la iglesia que Jesús planeó para ti y para mí. Amén. Dice la palabra del Señor, nos vamos a ir a Hechos. En la vida del cristiano, mis hermanos, nos vamos a encontrar con mucha oposición. Hoy en día acabamos de ver unas imágenes donde la iglesia, ¿verdad? Tenemos una oposición fuerte ante la cultura, las ideologías. Pero leyendo acerca de esto, la Biblia dice que la iglesia en toda su historia se ha enfrentado a muchos opositores. Los opositores es todo aquello que nos detienen, todo aquello que nos quieren parar, todo aquello que quiera parar el avance espiritual en tu vida y en la mía. Y por mencionar algunos, hermanos, encontré que las atracciones mundanas
evitaron el escape de la esposa de Lot, atracciones mundanas. Que los hombres desanimadores se opusieron a la construcción del muro en Jerusalén. Que las posiciones, las riquezas, estorbaron al joven rico. Que los obstáculos imaginarios, las emociones, detuvieron a Elías en una cueva. La carne del hombre, nuestro también gran obstáculo, que se inclina hacia los deseos y hacia los deleites de este mundo. Y me voy a detener un poco sobre los hombres desanimadores, porque en nuestra mente pudiéramos pensar, no, pues son mis amigos, es el mundo, es lo como acabamos de ver. Cuando nos dicen, no vayas allí, te van a lavar la cabeza. No vayas ahí, solamente quieren tu dinero. Ay, ahora eres cristiano. Y podemos entender como hombres que desaniman al espíritu solamente los que están a nuestro alrededor. Sin embargo, me encontré con la vida de Saulo de Tarso. Un hombre que se levantó creyendo que él era superior, que él tenía la verdad. Un espíritu de fariseo, el cual vive en cada uno de nosotros. Él se levantaba y quería ser un fariseo ejemplar. Y el fariseo es aquel que juzga severamente la conducta de los demás. Jesús, en el libro de Mateo, encontramos todo un capítulo donde les dedica 8 ayes. Ay de ustedes, fariseos, 8. Y en cada ay viene un gran peso, viene un gran dolor. Y le dice, Jesús se refirió muy duro directamente contra ellos. Les habló de hipócritas, de sepulcros blanqueados. El fariseo es aquel que se deleita en hacer que otros parezcan estar mal, para ellos presentarse como los que están bien, para ellos presentarse como los santos, aquellos que toman un lugar más alto para poder señalar. Saulo de Tarso, en medio de su camino, se encontró con una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta voz era la voz de Jesús. Jesús se dio por aludido. Perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo mismo. Cuando usted y yo señalamos la conducta, la apariencia, cuando usted y yo tomamos este lugar para sentirnos mejor, más santos que los demás, se lo estamos haciendo a Jesús mismo. Jesús considera como hecho a Él mismo todo lo que le hagamos a su iglesia. Ay de nosotros que nosotros hagamos algo en contra de la vida. Hoy estamos hablando que la iglesia es cada uno de aquellos que han decidido seguir a Jesús. La iglesia no es un museo de santos, el cual nos permite señalar las fallas, señalar el poco avance. La iglesia es un hospital donde Él es nuestro médico, donde es el Espíritu quien trabaja con cada uno de nosotros. Amén.
Entonces, en la vida del cristiano, en su vida y en mi vida, nos vamos a enfrentar continuamente con muchas oposiciones. Y hoy la segunda pregunta es, ¿qué te está deteniendo a ti? ¿Qué te está deteniendo a ti para ser totalmente lleno de su presencia? Hablamos de la iglesia, el diseño de Jesús es la iglesia primitiva. Esta iglesia podemos aprender mucho de ella en el libro de los Hechos. Y así como cada uno de los cristianos es enfrentado muchas veces, en muchos tiempos, a diferentes circunstancias, la iglesia primitiva también se enfrentó a mucha oposición. Y en el capítulo 4 del libro de los Hechos, encontramos la primera persecución de la iglesia. La primera persecución de la iglesia. Dice que se encontraba Pedro, en el pórtico de Salomón. Estaba él hablando, predicando sobre la palabra, sobre quién era Jesús. Cuando los líderes, los saduceos, los fariseos le escucharon. Y dice el versículo 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Encontramos aquí que se les prohíbe a los apóstoles hablar del nombre de Jesús. En los comentarios acerca de la inauguración de los Juegos Olímpicos, llamó mucho mi atención un comentario. Y decía, yo no soy cristiano, la persona que escribió esto. Decía, pero si algo hay que reconocer es por qué la burla, por qué el escarnecimiento es contra Jesús y no contra Mahoma, no contra Buda. Y él mismo dice, porque reconocen que el único que puede parar toda obra satánica, el único nombre que se nos fue dado con autoridad es el nombre de Jesucristo. Y es por eso que ante la oposición mucha iglesia hoy guarda silencio. Pero hubo uno que se levantó y dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es tiempo de romper con el silencio. Es tiempo de romper con el silencio. Ese silencio que nos llevó, ¿verdad? El permanecer bastante tiempo con un cubrebocas. Y la iglesia quedó así. Pero es tiempo de abrir nuestra boca. Es tiempo de romper todo silencio. Y es la primera vez que se le prohíbe a los apóstoles enseñar el nombre de Jesús. Dice, se les ordenó, el versículo 15, que salieran del concilio. Se les ordenó que callaren. Y vamos a ver ahora, ¿qué hace la iglesia Laodicea? ¿Y qué hizo la iglesia apostólica? La iglesia Laodicea, hermanos, tú y yo la hemos leído y sabemos bien acerca de esto. Está en el 2 capítulo de Apocalipsis, ¿sí? Y es la iglesia tibia, satisfecha de sí misma. El libro de Apocalipsis la describe como la iglesia indiferente, la iglesia egoísta, soberbia, espiritualmente ciega,
espiritualmente apática, espiritualmente orgullosa, espiritualmente pobre y llena del mundo. Esta es lo que nos describe Apocalipsis de la iglesia Laodicea. Y es una iglesia rica en posiciones. Dice que el Señor le dice, tú has dicho, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Una iglesia rica en posiciones, una iglesia rica en tecnología, una iglesia rica en entretenimiento. Yo recordaba que antes para ver una película teníamos que apartar un tiempo, ir a un lugar, ¿verdad? Al cine y dedicar un tiempo, dedicar un dinero. Ahora la iglesia, el mundo está llena de entretenimiento. Netflix puede absorber toda una tarde, todo un fin de semana. Las redes sociales están ahogando el tiempo de nuestros niños, de nuestros adolescentes, aún de usted y de mí misma, en tanto entretenimiento. Una iglesia, Laodicea, una iglesia rica en posiciones materiales. Hoy la iglesia estamos cómodos. Antes la iglesia del Señor no tenía un lugar hermoso, no tenía comodidades, pero hoy la iglesia está cómoda. Pero la iglesia Laodicea no buscaba al Señor cuando estaba enfrente de un obstáculo, cuando se encontraba, es más, no veía el obstáculo, estaba ciega espiritualmente. Sin embargo, vamos a ver qué hizo la iglesia primitiva. Ya vimos que se encarcela, ¿verdad?, a Pedro y a Juan. ¿Y qué hicieron ellos? Dice el versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Mientras que la Biblia nos describe la Odisea, una iglesia egoísta, la iglesia primitiva corre, vuelve a la unidad. Dice, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes les habían dicho. Había un compañerismo entre los santos. Había unidad entre la iglesia. Se buscaban entre sí ante la oposición. Dice que ellos corrieron y vinieron a los suyos. Lo primero que debemos hoy recordar es que la iglesia unida, una iglesia unida, es una iglesia poderosa. La iglesia unida es una iglesia gloriosa. La unidad espiritual. Jesús dijo, ojalá fueran uno como tú y yo somos uno, le dijo al Padre. Muchas gracias. La iglesia Laodicea modela el egoísmo. Pero hoy debemos volver a nuestros cimientos, al plan de Jesús para tu vida y para mi vida, a lo que Él diseñó para ti y para mí como su iglesia. Hoy el llamado es volver
a las sendas antiguas. Y es cierto que el libro de los Hechos no es un recetario para que usted y yo tomemos paso por paso, pero lo que sí es que es un instructivo para que usted y yo sigamos estos mismos pasos. Para que usted y yo volvamos a nuestro diseño original. Y dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz de Dios. Ellos habiendo oído, dice que la iglesia ora. La iglesia ora por ayuda espiritual. La iglesia Laodicea, hermanos, nos modela una pobreza espiritual. Y hoy, usted y yo debemos de hacer un autoexamen. ¿Qué es lo que yo hago cuando estoy frente a la oposición? ¿Qué es lo que usted y yo hacemos cuando nos enfrentamos ante algo? Llámese enfermedad, llámese escasez, llámese problemas familiares. ¿Qué es lo que usted y yo hacemos? La iglesia primitiva dice que ellos, unánimes, nuevamente, unánimes, unidos, elevaron una oración y un clamor al Señor. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. La Biblia nos describe que la iglesia perseveraba. Y estaba leyendo que en aquellos tiempos no tenían una Biblia como la de usted y como la mía, sino que ellos tenían que ir y reunirse diariamente para alimentarse de la doctrina de Jesucristo. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia primitiva estaba unida y la iglesia primitiva oraba. La iglesia Laodicea es egoísta, ¿verdad? Cada quien. Pero la iglesia Laodicea dice que es pobre espiritualmente, ciega espiritualmente. Hoy, una de dos nos está describiendo a cada uno de nosotros, amén. Y dice, ¿qué fue lo que pidieron? Dice, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos pidieron por poder espiritual. Ellos pidieron por poder espiritual. ¿Cómo estamos orando? ¿Cuáles son hoy nuestras oraciones? Ay, Señor, destrúyelos. Ay, Señor, páralos. Dice que ellos dijeron, Señor, concede denuedo. Pidieron poder espiritual para la iglesia. ¿Cuál es nuestra petición en nuestras oraciones, hermanos? Señor, bendíceme. Señor, dame. Señor, óyeme. Señor, escúchame. Oh, Señor, bendice a tu iglesia. Llénanos. Ven, Espíritu Santo. Ven sobre nosotros. ¿Cuál es nuestra petición? Y ellos continuaron, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa fue la que nació después del diseño de Jesús. Jesús habló de este diseño en Mateo capítulo 16, pero la iglesia nace el día de Pentecostés,
cuando estaban todos unánimes, cuando todos estaban reunidos, cuando todos tenían un mismo anhelo, cuando todos estaban con un mismo propósito, cuando todos estaban esperando la llenura del Espíritu Santo, esa promesa que Jesús les había dejado. La instrucción fue: no salgan hasta que sean investidos, no salgan hasta que sean investidos. Y ellos estaban unidos. Y ahí es donde nace la iglesia primitiva. El día del Pentecostés estaban todos unánimes. Y dice que sonó, entró un gran viento. Y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Así es como nace la iglesia del Señor. Y en el versículo que iniciamos leyendo, donde le dice: tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Continúa Jesús hablando y les dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor les dijo: hay una promesa que desde los primeros días de la iglesia, todo aquel que se levante en contra tuya no prevalecerá. No prevalecerán las puertas del Hades. Y la historia de la iglesia nos habla de muchos opositores, muchos hombres que se levantaron queriendo detener la obra de Jesús, queriendo detener la obra de la iglesia. Se levantó en ese tiempo los fariseos, los saduceos, se levantó Nerón, se levantó Nabucodonosor. En tiempos más cercanos se levantó Hitler, se levantaron líderes comunistas en la Revolución Rusa, han levantado aún artistas diciendo que ellos obtendrían más ovación que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo, como lo hizo Lennon. Pero la palabra del Señor es fiel y es verdadera. Y cuando Él les dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra de ellas, hoy nosotros somos testigos, como cada uno de estos líderes. Ya muchos ni sabemos sus nombres, sin embargo la iglesia sigue de pie. Sin embargo, hoy la iglesia, hay un remanente que sigue amando la presencia del Señor. Sin embargo, hoy la iglesia más se mantiene levantando el nombre de Jesucristo. Hay un remanente fiel. Muchos tal vez no vamos a conocer ni sus nombres. Muchos de ellos son misioneros y lo han dejado todo por llevar el nombre de Jesús a cada rincón de la tierra. La iglesia sigue de pie, y aun cuando se levante el mismo enemigo, no prevalecerá contra de ella. Pero ¿qué fue? Hemos visto qué es lo que tenía, qué es lo que tiene la iglesia Laodicea. La historia de la iglesia de Laodicea dice que era una iglesia de negocios. Era una iglesia opulente, rica. Hoy la iglesia tenemos muchas comodidades y tecnología. Pero ¿qué era lo que tenía la iglesia primitiva? Dice: y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo.
La iglesia primitiva tenía al Espíritu Santo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Recuerdas que te dije que tú eres la iglesia? Hoy esta promesa sigue siendo vigente para su iglesia hoy en día. En los postreros días, dijo el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Este mismo espíritu que levantó y que volvió a vida esos huesos que estaban secos. El mismo espíritu que estaba en Jesús y el cual obró en milagros, señales y prodigios, es el mismo espíritu que hoy está sobre la iglesia. Es el mismo espíritu que hoy está sobre su iglesia. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, allí hay libertad, allí hay libertad. Él es quien rompe toda vela espiritual, Él es quien rompe toda cadena espiritual, Él es quien rompe todo yugo, Él es quien desata a su iglesia y la levanta para que sea una iglesia gloriosa, para que sea una iglesia poderosa, para llevar el nombre de Jesucristo a las naciones. Es su Espíritu. Y hoy habla su iglesia. No podemos quedarnos callados. Tenemos que levantarnos. Porque la obra que hizo Jesús fue encomendada a tu vida y a mi vida. Jesús dijo, y mayores cosas que yo harán. No por lo que tú y yo tenemos, no son nuestras habilidades, no es nuestro conocimiento, es su presencia. Es su presencia fluyendo en la vida de su iglesia. El mismo Espíritu que levantó. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Es la diferencia entre la iglesia de la Odisea, una iglesia sin espíritu, una iglesia muerta, y la iglesia de Jesucristo, una iglesia llena. Dice, y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy Él está llamando a corazones que ya no escuchan su voz, que ya no han escuchado, que ya no escuchaban su voz, para que el hambre, para que la pasión, para que su presencia traiga vida nuevamente a nuestros espíritus. Hoy está haciendo un llamado a la iglesia verdadera. Hoy se está haciendo un llamado a la iglesia verdadera, a que volvamos a depender de Él. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí la presencia de todos los demonios tienen que huir. Ante la presencia de Dios hay sanidades, hay restauración, hay liberación, hay santidad. Es en la
es en el Espíritu Santo donde usted y yo podemos vivir en justicia y en integridad. Es a través de su Espíritu Santo. Iglesia, vamos a ponernos sobre nuestros pies. El Señor pensó en una iglesia gloriosa. El Señor llamó y levantó una iglesia llena de su presencia. Y hoy les invito que como iglesia llenemos este lugar de su presencia. Pasemos al altar. Pasemos al altar. Todos aquellos que anhelamos más de Él. Todos aquellos que anhelamos más de su presencia. El altar está abierto. El altar está abierto. Y se está llamando a todos aquellos corazones que anhelan más